El día de Nochebuena mi papá dijo que yo era una carga para la familia. Vete, ya no eres bienvenido en esta casa, así que me fui, pero no se imaginaba lo que vendría luego, y entonces ahora está arrepentido. La casa estaba iluminada con luces navideñas, el aroma del pavo llenaba el ambiente y las risas de mis hermanos resonaban en el comedor. Para cualquiera, aquella noche era un símbolo de unión y amor familiar. Para mí, fue el día en que mi vida cambió para siempre. Desde que terminé la escuela, mi relación con mi padre se había vuelto tensa. No importaba cuánto intentara agradarle, nunca era suficiente. No aportas nada, solo estás aquí de adorno, deberías hacer algo útil, eran frases que escuchaba casi a diario. Al principio, intenté ignorarlas, pensar que solo eran palabras lanzadas en momentos de frustración. Pero con el tiempo, su actitud se convirtió en algo más, en una carga constante, en un desprecio palpable. Aquella noche, entre brindis y conversaciones, su voz resonó con una frialdad que heló mi sangre. Eres una carga para esta familia. Vete. Ya no eres bienvenido aquí. El ruido de los cubiertos cesó. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi madre bajó la cabeza, evitando mi mirada. Mis hermanos, sorprendidos, se removieron incómodos en sus sillas, pero ninguno dijo nada. Esperé, como un tonto, que alguien se interpusiera, que alguien dijera que esto era una locura. Pero nadie lo hizo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Ya escuchaste, dijo mi padre con firmeza. Es hora de que crezcas, de que dejes de ser una carga para esta familia. Hazte cargo de tu propia vida. Miré a mi madre de nuevo, buscando en su rostro alguna señal de apoyo, una súplica en sus ojos para que no me fuera. Pero ella solo suspiró, sin fuerzas para contradecirlo. En ese momento lo entendí, yo estaba solo. El nudo en mi garganta se apretó con más fuerza. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo todas las miradas sobre mí. No iba a discutir, no iba a suplicar quedarme en un lugar donde no me querían. Con pasos pesados, caminé hasta mi habitación y tomé lo esencial, mi abrigo, mi billetera, un par de mudas de ropa y mi celular. Mientras recogía mis cosas, sentí como mi pecho se llenaba de rabia e impotencia. No entendía cómo alguien podía echar a su propio hijo en la noche más familiar del año, como si fuera basura. Cuando crucé la puerta de entrada, el aire gélido de la noche me golpeó de inmediato. No tenía un plan, no tenía a dónde ir, pero una cosa era segura, no iba a permitir que mi vida terminara aquí. Di un último vistazo a la casa que me había visto crecer. No sentí tristeza, solo determinación. Porque si algo tenía claro, era que mi padre pensaba que se había librado de un problema. Pero lo que no sabía era que el verdadero problema apenas comenzaba para él. El frío de la noche me calaba hasta los huesos mientras caminaba sin rumbo fijo. Mis pasos resonaban en las calles desiertas, adornadas con luces navideñas que parecían burlarse de mi situación. No tenía un hogar, no tenía dinero suficiente y, lo peor de todo, no tenía a nadie en quien confiar. Durante horas vagué por la ciudad, tratando de encontrar un refugio donde pudiera descansar. Las estaciones de autobuses estaban llenas de desconocidos con la mirada perdida, y los bancos de los parques no eran opción en un invierno tan cruel. Pensé en llamar a algún amigo, pero ¿qué les diría? ¿Que mi propio padre me había echado en la noche de Navidad? Finalmente, me detuve frente a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Entré solo para sentir un poco de calor y comprar un café con las pocas monedas que tenía en mi bolsillo. Me senté en una esquina del local, tratando de pensar en qué haría a continuación. No podía permitirme quedarme ahí toda la noche, pero al menos me daba unos momentos para ordenar mis ideas. Después de un rato, decidí que la única persona que podía ayudarme era Daniel, mi mejor amigo. A pesar de la vergüenza que sentía, lo llamé. Tardó en contestar, pero cuando lo hizo, su voz estaba llena de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas tan tarde? Preguntó. Traté de sonar tranquilo, pero no pude evitar que mi voz temblara. Mi padre me echó de la casa. No tengo a dónde ir. Hubo un silencio en la línea, y por un momento temí que él tampoco quisiera ayudarme. Pero después de unos segundos, respondió con firmeza. Ven a mi casa. Ahora mismo. Sin dudarlo, tomé el poco dinero que tenía y tomé un autobús hasta su vecindario. Cuando llegué, Daniel me esperaba en la puerta con su chaqueta puesta y una mirada preocupada. Sin decir nada, me abrazó y me hizo entrar. Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites, me aseguró. Dormí en su sofá aquella noche, sintiendo por primera vez desde que salí de casa un poco de alivio. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. No podía depender de Daniel para siempre. Necesitaba encontrar un trabajo, recuperar mi estabilidad y demostrarle a mi padre que, lejos de ser una carga, yo era más fuerte de lo que él jamás imaginó.
Así que a la mañana siguiente, me levanté con una nueva determinación. No iba a dejar que el rechazo de mi padre definiera mi futuro. Había sido expulsado de mi hogar, pero no de mi vida. Y a partir de ese momento, comenzaría a construir una que realmente valiera la pena. Los días en casa de Daniel se convirtieron en semanas. Aunque él y su familia me trataron bien, sabía que no podía quedarme allí para siempre. No quería ser una carga, no después de todo lo que había pasado. Así que me puse en marcha para conseguir trabajo, cualquier cosa que me permitiera valerme por mí mismo. En la primera semana, envié solicitudes a todas partes, restaurantes, almacenes, tiendas de conveniencia. No tenía experiencia en mucho, pero estaba dispuesto a aprender. Finalmente, conseguí un empleo en un café pequeño, atendiendo mesas y limpiando después de los clientes. No era el mejor trabajo, pero era un comienzo. Cada día me levantaba antes del amanecer, tomaba el autobús y trabajaba hasta la noche. Ahorraba cada centavo, comía lo justo y dormía en un colchón improvisado en la habitación de Daniel. No era fácil, pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo por mí mismo, sin depender de nadie. Mientras tanto, en la casa de mi padre, las cosas no iban tan bien. Lo supe por mi madre, que me llamaba en secreto algunas noches para saber cómo estaba. Las cosas aquí no son lo mismo sin ti, dijo con voz apagada una noche. Me dolía escucharla así, pero no podía olvidar que ella también había guardado silencio cuando me echaron. ¿Y papá?, pregunté, no por preocupación, sino por curiosidad. Hubo una pausa antes de su respuesta. Está diferente. Pensó que sin ti las cosas serían más fáciles, pero ahora está más estresado. Las cuentas se acumulan, tus hermanos no ayudan en nada y él se da cuenta de que no era tan sencillo como creía. Sonreí con amargura. Mi padre siempre me trató como si no aportara nada, como si mi presencia fuera un peso para la familia. Pero ahora que ya no estaba, se daba cuenta del vacío que dejé. Aún así, no sentí satisfacción. No buscaba venganza, solo quería demostrarme a mí mismo que era capaz de salir adelante. Y lo estaba logrando. Después de meses de trabajo, pude alquilar una pequeña habitación para mí. Era un lugar modesto, apenas lo suficiente para dormir y vivir con lo básico, pero era mío. Ya no tenía que depender de nadie. Me había convertido en la persona que mi padre nunca creyó que sería. Y mientras yo construía mi vida, él comenzaba a darse cuenta del error que había cometido. Pero su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. El paso del tiempo no hizo más que aumentar la tensión en la casa de mi padre. Sin mi presencia, el equilibrio que había mantenido en silencio se rompió. Las cuentas seguían acumulándose, mis hermanos, acostumbrados a que alguien más resolviera los problemas, no ayudaban en nada, y mi madre ya no podía sostener la casa como antes. Mi padre, quien había creído que mi ausencia traería tranquilidad, ahora enfrentaba la dura realidad de sus propias decisiones. Mientras tanto, mi vida avanzaba a un ritmo distinto. Mi trabajo en el café pronto se convirtió en una oportunidad mayor. Mis esfuerzos fueron reconocidos y, con el tiempo, conseguí un mejor puesto en una empresa de logística. No era el destino final, pero era un gran paso. Con disciplina y dedicación, pude mudarme a un departamento más cómodo y mejorar mi calidad de vida. Lo que antes parecía imposible, ahora era mi realidad. Entonces, una tarde cualquiera, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. «Hijo, tu padre quiere hablar contigo», dijo con voz vacilante. Cerré los ojos y suspiré. Había esperado este momento, pero no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Habían pasado meses sin contacto, y ahora que él estaba en problemas, de repente quería hablar. «No sé si quiero hacerlo, mamá», respondí con sinceridad. «Por favor, solo escúchalo», insistió. «Está arrepentido». Después de pensarlo, accedí a encontrarme con él en una cafetería neutral. No iba a regresar a esa casa ni a ponerme en una posición vulnerable nuevamente. Cuando llegué, vi a mi padre esperándome en una mesa junto a la ventana. Se veía distinto. Más viejo, más cansado. No era el hombre imponente que me había echado aquella Nochebuena. Ahora, parecía alguien que había perdido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me senté frente a él sin decir nada. Durante unos segundos, solo nos miramos, como si el pasado se sintiera demasiado pesado para ignorarlo. Finalmente, él rompió el silencio. «Hijo, lo siento», dijo, bajando la mirada. «Me equivoqué». Esperé, sin mostrar emoción alguna. No iba a hacerle las cosas fáciles. Pensé que sacarte de casa era lo correcto, que te haría más fuerte, que la familia estaría mejor sin la carga de mantenerte, continuó, con voz temblorosa. Pero me equivoqué.
Desde que te fuiste, todo ha sido un desastre. ¿Y ahora que necesitas ayuda, recuerdas que existo? Pregunté, con una frialdad que ni yo mismo reconocía. Él cerró los ojos por un momento y suspiró. No espero que me perdones, solo quería verte, saber que estás bien. Y, si alguna vez decides volver a casa, la puerta estará abierta. Miré a mi padre y entendí algo, él había perdido más de lo que imaginaba. Pero yo, en cambio, había ganado la oportunidad de vivir sin depender de su aprobación. Lo que él nunca entendió es que ya no necesitaba su casa. Porque ahora, por primera vez, tenía un hogar propio. Después de aquel encuentro con mi padre, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No sentía odio, ni siquiera rencor. Solo una profunda certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Había esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras de arrepentimiento, pero cuando finalmente llegaron, me di cuenta de que ya no las necesitaba. Los días siguientes fueron de reflexión. Pensé en todo lo que había vivido desde aquella Nochebuena en que me echaron. En cómo había empezado de cero, enfrentando el frío de la indiferencia de mi familia, la dureza del mundo y la incertidumbre de no saber qué vendría después. Pero también recordé mis logros, el trabajo duro, las noches sin dormir y la satisfacción de haber construido una vida por mí mismo. No podía permitir que una disculpa tardía cambiara todo eso. Mi padre intentó comunicarse conmigo varias veces después de nuestra reunión. Me enviaba mensajes preguntando cómo estaba, invitándome a volver a casa, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. No podía regresar a una familia que solo vio mi valor cuando sintió mi ausencia. Aún así, no corté la comunicación por completo. No porque quisiera volver, sino porque había aprendido que el rencor solo envenena a quien lo carga. Un día, mi madre me llamó para contarme que la casa estaba en crisis. Las deudas se habían acumulado, mis hermanos, sin la costumbre de esforzarse, no hacían nada para ayudar, y mi padre estaba al borde del colapso. Me preguntó si podría darles una mano, aunque fuera con un poco de dinero. Mamá, yo no puedo solucionar los errores de papá, le dije con suavidad, pero con firmeza. Él tomó su decisión y ahora tiene que vivir con ella. No fue fácil decir esas palabras, pero sabía que eran necesarias. No podía sacrificar lo que tanto me había costado solo para salvar a alguien que no me quiso cuando más lo necesité. Con el tiempo, mi relación con mi padre quedó reducida a llamadas esporádicas y saludos distantes. Seguía siendo mi padre, pero ya no era la figura de autoridad que una vez fue. Ahora era solo un hombre que se dio cuenta demasiado tarde del daño que causó. Y yo, en cambio, era un hombre libre de su sombra. Seguía adelante con mi vida, con mi carrera, con mis propios sueños. Aprendí que la familia no siempre es aquella en la que naces, sino la que construyes con personas que realmente te valoran. Y esa era la mayor lección de todas. Porque mientras mi padre vivía con el peso de su arrepentimiento, yo vivía con la satisfacción de haberme encontrado a mí mismo. Y eso, ni él ni nadie me lo podría quitar.